Good morning, everyone. Thank you, Buenos David, días, and thank you to the gracias David Institute y gracias of al Inequalities Institut for this por invite. esta invitación. I'm Riz Soy Hussain, Riz and I'm Hussain the Anti-Racism Officer at the Trades Union Congress y in the UK. The trabajo Trades Union Congress represents 48 of the en el largest unions. We have membership of, I UCFR think, en 5.8 million Reino members Unido. across Tenemos miles de different miembros sectors. de distintos And sectores I wrote a whole y, bueno, lo speech, cierto es que he escrito but un then discurso, when I pero started to cuando think about the empecé a pensar en las conversations that were conversaciones happening que here, tuvimos aquí, I was like, is pensé, it going to be useful if I talk ¿se- about the ¿será UK útil si hablo situation? de la Because it seems situación like de Reino across the Unido? board, the Porque situation en is the todas partes la same. situación es la But misma. as the discussion developed, I realized Me di although there cuenta might de be que puede differing haber distintos contexts, the issue is the contextos, same. aunque el tema Far-right sea ideas el are mismo, being mainstreamed and y es que estas normalized. ideas se están normalizando. Recognizing those far-right ideas from the Por favor, deceitful apaguen los and divisive micrófonos que campaigns están they are abiertos can en sometimes be Zoom. hard, since they focus on areas where there is La intérprete pide, por genuine favor, que concerns se over apaguen los jobs, micrófonos que están housing, abiertos. and benefits. But they utilize seemingly common sense Pero slogans to then ellos lo que push hacen es emotional utilizar buttons eslogans que about us and emocionan para así them, the mover national as opposed to the y llamar international, a la acción. individual advancement as opposed to social Hablan solidarity. de la supuesta What is solidaridad, significant pero is qué the way that such significante far-right ideas are es rapidly cómo being todas estas incorporated into the ideas se adaptan mainstream y se of empaquetan society para in law, darlas y politics, llevarlas public a discourse, la and educación, education. a los discursos públicos, a la A sociedad. renowned race scholar Cada in the persona de UK, color Sivanandan, once said, there are en two racisms, Reino the Unido se racism enfrenta a that dos tipos discriminates de and the racismo, racism el that racismo que kills. discrimina y el racismo From que our mata. discussions on the Por los first debates que day, tuvimos el primer we día, spoke a lot about, hablamos or we heard a lot mucho about sobre the la discrimination discriminación that operates when it comes to que migrant opera women contra las and, mujeres and migrantes y los workers. In trabajadores. the UK, there Y are en Reino Unido similarities. tenemos We algunas have similitudes. zero-hour Por ejemplo, contracts, el temporary trabajo work, the temporal, rise of casualization as a el result of the no financial crash in tener 2008 contratos de trabajo, means that people are working more than one job. personas que tienen que They're not getting paid estar adequate sick leave. pluriempleadas, They que don't ni have siquiera tienen workers' rights. derechos laborales, And que if you're no pueden undocumented, estar then you de can't baja, que no access pueden health acceder and housing a las benefits. ayudas And para el these hogar, things and para more la make up sanidad. one element of racial Y estos son discrimination that takes elementos place in the labor market, which locks a racistas y large discriminatorios proportion que of black se ven communities en in nuestro sistema, exploitation and que poverty. conducen a la And then pobreza. there's a racism that kills. Y We luego all tenemos remember el the racismo que COVID mata. pandemic Y when we were all recordamos in la lockdown. pandemia cuando And at the beginning estuvimos of the pandemic, I was seeing confinados. personally a lot of He visto deaths muchísimas of muertes black and ethnic de personas minority de people around minorías me. Friends and étnicas, family were personas calling me up, negras. talking about them Hablaba losing con their ellos y me loved contaban cómo ones. iban And perdiendo a sus familiares, a it sus wasn't seres just a queridos. Y coincidence no that es so una many people were dying coincidencia from black and que ethnic hubiese tantas minority personas de las comunidades communities. de And then the media minorías reports came out, étnicas and y there personas was negras a que picture that I still fallecieran. remember, and it was the front page of Recuerdo the ver un newspaper periódico, la that had portada, plastered que multiple tenía diferentes images of imágenes de faces of personas people who had been taken, que had died fallecieron a because causa of COVID, de the la first to COVID. die, and they were all black Todas workers esas in personas frontline eran jobs, in healthcare trabajadores jobs, doctors, negros, professionals. trabajadores, doctores. And Y that ahí, en was ese when the momento, fue burning cuando me question azotó emerged. How la duda. could a Es cómo virus, puede supposedly este indiscriminate, virus, unleash que se such supone que no devastating, discrimina entre unleash unas such personas u devastation otras, with such se ha targeted podido intensity of ensañar certain tanto con groups? And las that's when we know structural minorías. racism evident Y in our ahí vimos housing, cómo el in healthcare racismo en el and acceso a la the job vivienda, market en el has mercado laboral devalued the lives of y certain en el groups, sistema putting sanitario them at higher afecta risk. a ciertas personas y And les then pone there's en mayor another riesgo. form of Y hay otra racism forma that kills. de In racismo que mata. 2013, En Mohammed Salim, a 2013, 82-year-old un hombre Muslim man, musulmán de was 82 años walking back estaba from the andando de mosque vuelta in de la Birmingham and he mezquita was stabbed to death. a su casa en The Birmingham killer, y le Lapshin, mataron. his name was found its way to New Zealand, El written on the asesino weapons era de Nueva alongside Zelanda. other far-right members that Brenton Tarrant used
y se le relacionó con otras masacres racistas asociadas a la extrema derecha. Unos días antes del referéndum de la Unión Europea en 2016, se celebraron los juicios y tuvo una gran repercusión en todo el país. Creo que es importante que estos debates no solo se queden ahí, sino que vayan más adelante, que hablemos de su practicabilidad. Por eso, el mes que viene vamos a lanzar un briefing, una especie de formación, para ver cómo estos mensajes van ganando popularidad y cómo cada vez están más presentes en todas partes. Cómo se organizan los grupos de la derecha extrema. Hemos organizado o recopilado muchas acciones que podemos llevar a cabo los sindicatos, aunque ahora solo me voy a centrar en tres, tenemos muchísimas más. El primero es que tenemos que invertir en la educación política. Tenemos esta necesidad imperiosa de educar a los niños no solo de los peligros de las conspiraciones, sino también de las condiciones que permiten que se propaguen estas conspiraciones. Queremos unos programas de educación política accesible que permita a los trabajadores a unir estos puntos entre el poder, la estructura, el racismo, la exportación y las crisis inmobiliaria y económica por el elevado coste de la vida. Y tenemos, pues este curso de sindicatos para hablar de las naciones, de las tácticas, de los orígenes de la extrema derecha actual. Y también hablamos y relacionamos este curso con el racismo y el paralelismo con toda la ideología fascista. Proponemos una respuesta por parte de los sindicatos, una respuesta que dé lugar a un cambio económico y social. No solo hablamos de la educación, sino que queremos concienciar a las personas en asuntos políticos. Hay muchos representantes sindicales y trabajadores que sienten que no tienen las herramientas necesarias para poder hablar del racismo, de la islamofobia, las políticas antimigratorias, etc. Entonces, este curso lo que hace es apoyarles en todo este camino. No solo está para todos los movimientos ya establecidos, sino también para nuevos miembros que puedan organizar una protesta, sino que también puedan llevar todos estos conocimientos a los lugares de trabajo y expandirlos y hacerlos llegar a más personas. Y lo que queremos es organizar algunas acciones sindicales. Tenemos un proyecto que lanzamos con uno de nuestros sindicatos afiliados y ha tenido un gran éxito en los lugares de trabajo. En el sector automovilístico, una de las plantas quería aprovecharse de la pandemia para reducir los salarios. No quería negociar ingresos porcentuales con los trabajadores. Y quería hacer estos pagos también en efectivo. Y vimos que había una diferencia de 10.000 libras en el salario con los trabajadores de esta planta con los de otras plantas del sector automovilístico. Y ahí vimos la relación que tenían estas demandas con la derecha. Había muchos otros problemas que se podían solucionar en la planta, pero que nadie estaba dispuesto a solucionar. Vimos también que los trabajadores migrantes estaban en mayor desventaja y lo que queríamos era ofrecer alternativas a estas condiciones de trabajo precarias. Con esta cooperativa de trabajadores que buscaba crear contenido para las redes sociales, lo que quería era ver y dar a conocer la narrativa y el contexto actual que sucedía en esta planta. Como resultado de su trabajo, lanzamos una nueva campaña
y pudieron utilizar esa información para negociar un nuevo acuerdo y establecer crear un nuevo sindicato fuerte. Los trabajadores confían en el sindicato, se están uniendo al sindicato porque han visto la diferencia abismal que tienen ahora, que viven ahora gracias a pertenecer a un sindicato. Ahora hay pósters en la planta con información para ver, pues cómo se pueden afrontar algunas situaciones y qué vocabulario hay que utilizar. El vocabulario de los pósters que ya había en la planta se cambió para que no tuviese esta, pues que no fuese de derecha. También intentaron solucionar esta brecha salarial que al final estaba diferenciando y dividiendo a los trabajadores. También quería resaltar que hubo una gran relación entre estas ideas de derecha y las criptomonedas, porque estas criptomonedas se consideran como un contramovimiento. Y también opino que tenemos que crear alianzas. La extrema derecha tiene alianzas muy diversas y los sindicatos necesitan hacer exactamente lo mismo, forjar nuevas alianzas con los movimientos sociales que sean antirracistas, que estén a favor de la migración y que también sean inclusivos con el movimiento trans. Vamos a organizar manifestaciones, acciones y también creemos que organizar espacios como en el que estamos ahora son fundamentales para promover estas buenas prácticas. Muchas gracias.